Vamos a ver. Esperamos este año terminar un ciclo para el próximo año tocar algunos temas nuevos con algunos libros interesantes de la Biblia e ir cada año siendo renovados por la palabra. Así es que agradezco al Señor por cada uno de ustedes, por su anhelo e interés de seguir aprendiendo de la palabra. Hay algo interesante en todo lo que vemos en las Escrituras y dice que cuando sentimos que a veces las cosas no salen bien o pensamos a veces que solo la gente que no sirve al Señor es más prosperada que nosotros o tal vez les salen las cosas mucho mejor y eso es lo que a veces podemos sentir y mucha gente a veces siente eso y comienza a compararse. Y comienza a hacer una comparación diciendo porque a ellos les va bien y a mí no, porque a ellos les salió tal cosa y a mí no me salió, yo soy hijo de Dios o una hija de Dios. Pero tenemos que entender que los planes de Dios para nosotros son mucho mejores que los que Dios tiene para un mundo en el cual no tiene a Cristo, ya que no se rigen por las leyes de Dios, sino por sus propias leyes. No sabemos qué cosas hicieron para lograr aquello, pero Dios sí lo sabe. Y nosotros debemos hacer las cosas de acuerdo a estar escritas en la palabra, de acuerdo a las normas. No debemos saltarnos las normas porque dejaremos de ser hijos de Dios. Aunque hay cosas que tal vez alguien nos diga, mira, podemos hacer esta movida, mira, está bien, pero prefiero que Dios dirija todo esto. Si hay algo que hacer, hagámoslo bien. Gracias por tu ayuda, por tu apoyo, gracias. Tengo que tomar en cuenta eso, pero mira, si hay algo que pagar o algo que hacer, hagámoslo como corresponde. Porque estamos dejando el nombre de Dios en alto. Y a veces también el enemigo se aprovecha de todas estas situaciones. Y aquí habla de esto, de cómo nos descorazonamos, cómo nos sentimos a veces decaídos cuando algo no va bien, pero Dios siempre está con nosotros. Y es mejor demorarnos un poco, pero las cosas son correctas, vamos a tener paz en nuestros corazones. La presencia de Dios nunca se apartará de ti mientras tú y yo caminemos en lo justo y en lo correcto. Dice así, así como su primera venida a la tierra incluyó el paso de 33 años y una gran cantidad de acontecimientos diferentes, también su segunda venida cubrirá un lapso de 7 años como mínimo y muchos acontecimientos diferentes. En toda la etapa de las profecías que parten ahí en el libro de Isaías, casi 600 años hasta que aparece Jesús, y comienza todo este cambio en la sociedad y en el mundo entero, hubieron grandes procesos. Desde el último libro que es Malaquías para nosotros, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, Mateo, pasaron más de 400 años hasta que Jesús llega. Hubo un lapso bastante amplio de 4 generaciones aproximadamente, que donde no hubo palabra de Dios, no hubo visita de Dios, no hubo profeta que se levantara en aquel tiempo. Es decir, hubo un tiempo muy amplio de 4 generaciones donde hubo plena oscuridad y tinieblas con respecto a la palabra de Dios. El pueblo de Israel había entrado en diferentes etapas más que, hermanos míos, no son malas, pero se habían ligado a sus ceremonias, pero no al Dios al cual les hacían esas ceremonias. Se habían ligado a todo lo que significaba el templo, las liturgias, las reuniones, en este caso, los sacrificios. Pero terminados los sacrificios, no obedecían al Dios al cual le habían hecho el sacrificio. Eran muy lindos. Incluso el mobiliario del templo, la ubicación de las cosas, tenían un gran significado. Y hasta el día de hoy son sombra de lo que iba a venir. Pero hermanos míos, Dios dice, no se queden los rituales, sírvanme a mí. Hay gente que por años va a las iglesias, pero no sirven al Señor. Yo que crecí desde niño en la iglesia, imagínense como el mayor no falté a ninguna reunión porque mi papá nos llevaba a todas, dormíamos en las bancas y las reuniones eran larguísimas. Hermanos míos, si eran las 10 estaban cantando de lo mejor y ahí faltaba la palabra y eran otros y el pastor se entusiasmaba a veces y todos en silencio escuchando. Pero hermanos, con los años fui viendo a muchas familias que el final no fue el mejor. Y yo iba viendo a aquellos que tuvieron otro término y nos damos cuenta, y esa gente entonces tantos años allí, solo en un ritual.
una rutina llegar al templo, los horarios, pero no servían a este Dios precioso. Por eso dice grandes acontecimientos. Y vamos a seguir viendo acontecimientos. Y en el tiempo de hoy también vemos acontecimientos. Y hoy día también vemos gente que sirve al Señor con mucho entusiasmo, pero cualquier cosa los molesta, les incomoda, que dijeron esto, me lo dijeron por mí, que esto de allá, que si cantó, no cantó, que se rió. Man, ¿a qué venimos al templo, a la casa de Dios? Hermanos, si tú honras a Dios, ¿cuántos vienen a adorar a nuestro Dios aquí? Venimos a celebrar júbilo y alabanzas y gratitud a este Dios todopoderoso. Y ese es mi centro y todo lo demás es secundario. Sentarme al lado de un hermano, una hermana, es secundario si lo primero es Dios. Yo no vengo aquí por mis hermanos, vengo para adorar a Dios y también para reunirme con mis hermanos y tener amistad y compañerismo. Pero lo primero es Dios, porque si no el compañerismo se rompe. El que tiene amistad con Dios tiene amistad con todos los demás. Y esto es lo que ocurre en el tiempo pasado y ocurrirá también en estos últimos tiempos. Hermanos, hoy día vemos que muchas cosas en todas partes del mundo, hermano, ya no son esas reuniones que veíamos antiguamente. A veces parecen más una entretención que atender a la palabra de Dios. Por eso dice, así como su primera venida a la tierra incluyó un paso de 33 años, una gran cantidad de acontecimientos diferentes, también su segunda venida cubrirá un lapso de 7 años como mínimo y muchos acontecimientos diferentes. Porque nadie conoce el tiempo con certeza, pero sobre la base de la palabra de Dios, lo primero de los acontecimientos que se considera como la segunda venida de Jesucristo va a ser el arrebatamiento ¿de quién? De la iglesia. Hermanos, les aseguro que podríamos decir en palabras, va a ser un acontecimiento tremendamente maravilloso. Pero también oiremos mucho llanto y clamor y habrá desesperación. Se los voy a graficar cuando de repente tenemos una persona que amamos o respetamos y muere sorpresivamente. Nos causa un tremendo dolor y nos sentimos muy mal por eso y lloramos. Porque no esperábamos que partiera tan rápidamente. Nos tomó, como dice, de sorpresa. Puede ser un accidente o un cáncer que nadie detectó y cuando ya lo fueron a descubrir ya solamente quedaban días. Ve tantas cosas que ocurren que nos sorprenden. ¿Y qué es lo que hay allí? Hay llanto. Y empieza la mente a decir, pucha, si yo había quedado de ir a verlo o a verla. Oh, el otro día me acordé, pero no lo... ¿Se dan cuenta? Y empieza la mente, porque es natural. Pues bien, le aseguro que va a pasar exclusivamente lo mismo cuando venga Cristo y arrebate a su iglesia. Yo tenía ganas de ir a la iglesia, pero lo postergué. Y se fueron mis hermanos. Se fueron mis padres. ¿Dónde están? ¿Por qué se fueron? ¿Qué sucedió? ¿Y qué va a venir ahí? El lloro, ¿qué dice la Biblia? Y el crujir de dientes. Y todos los acontecimientos que vemos hoy día en la tierra, en el mundo entero, caminan hacia ese rumbo. Vea las grandes catástrofes a través de la naturaleza. Lugares donde nunca había llovido, ha llovido con excesiva fuerza. Destruyendo calles, casas y muertes. El costo de la vida hoy. Conseguir los alimentos. Bendito nuestro país que tenemos de todo, hermanos míos. Bendita esta nación. Damos gracias a Dios por eso. Y por eso cada día debemos honrar el nombre de nuestro Dios con gozo, con alegría, por lo que tenemos. Pero no somos mejores que las demás naciones. Es pura misericordia de nuestro Dios. Pero es de que Él va a venir, va a venir. Y son acontecimientos que muchas veces la gente pasa por alto, no toma en cuenta los tiempos.
no se da cuenta de que las cosas son frágiles hoy. Hermanos, y lo podemos ver con la pandemia que hace poco sucedió. ¿Cuánta gente pensó? Pero no pensé que se iba a morir tan rápido. Pero si entró al hospital muy bien y mira, no salió vivo, murió. Cosas sorpresivas. Así también será la venida del Señor. Por eso es que nos llama a estar siempre a cuenta. Jesucristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Él viene un día, en cualquier momento, pero Él viene. Y eso, hermano, no podemos nosotros olvidarlo o dejarlo como algo que vendrá mañana o en un año más. Él puede venir en cualquier momento, dice la Biblia. Por eso Jesucristo viene. Él viene un día, cualquier momento, en cualquier instante. Y hermanos, no solo es que Él viene, escuche, nosotros también en cualquier momento podemos partir a la presencia de Dios. Ninguno tiene la vida comprada para decir yo llegaré a los 100. ¿Quién te dice a ti que vas a llegar a los 100? Si el más fuerte, los más robustos, ya han partido muchos de ellos. Solo Él lo sabe. Y por eso debiéramos vivir nuestra vida en plena comunión con Él. Veamos lo que nos dice aquí 1 Corintios 15, 52 al 54. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte, ¿en qué? En victoria. En un momento, dice, 1 Corintios capítulo 15, versículo 52 al 54, en un momento, ¿en qué? En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Hermanos, no es una trompeta que oirá toda la gente, es algo muy personal. Cuando Dios llama a un siervo, Dios le habla directamente a ese siervo o a esa sierva. Llegó el tiempo. ¿Por qué? Porque es una unidad. Dios ama a los suyos. Y te va a hablar a ti en forma personal y en tu secreto, porque Él te ama. Y Él te dará la paz, la calma y la tranquilidad de que vas a la presencia del Señor. Yo escuchaba a uno de los grandes evangelistas argentinos cuando se despide, la tranquilidad, la calma que él tenía. Él sabía que a los pocos días él partía, tenía un cáncer ya terminal, pero le hacen una entrevista, cómo responde y él cómo está frente, ¿sabes? Él se veía como si no tuviera absolutamente nada. No quejándose, no lleno de máquinas, no con cables, nada, parado normal, ahí muy bien hablando y despidiéndose y hablándole a todo, y a los pocos días fallece este siervo. Hermanos míos, un hombre de Dios, una mujer de Dios, sabe el momento y Dios lo revelará directamente. Así también cuando Él venga, cuando Él arrebate su iglesia, los suyos oirán la trompeta. Todos los que creemos en Cristo y vivimos por su palabra, sonará la trompeta y Dios te hablará directamente y tú dirás: sí, Señor, estoy listo. Y qué bueno será eso, ¿no es verdad? Qué bueno será todo aquello. Y aquí dice que los muertos que están en Cristo, estos resucitarán primero. Y indudablemente que se cambiará todo nuestro cuerpo, porque esto corruptible no puede entrar al reino de Dios. Esta carne llena de ¿qué? De pecado, llena de problemas y dificultades. Seremos totalmente transformados. Lo corruptible se convertirá en algo incorruptible. Y habrá en el hombre eternidad. Y lo mortal se vestirá de inmortalidad. Es decir, seremos eternos. Qué precioso es eso. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Así es que en medio de todo lo que vivimos en este mundo, piense que hay algo mucho mejor que este mundo. Y aunque Dios lo diseñó para que el hombre viviera y fuera feliz, el que ha destruido este mundo es el hombre.
por sus propios caprichos, por sus propios anhelos de conquista, de triunfo, de poder, de querer ser alguien, de querer gobernar sobre los demás, imponen sus ideas que solo corrompen y destruyen a los demás. Dicen que están viendo por los necesitados, pero están viendo por ellos mismos. Las generaciones han cambiado, así es que sabemos perfectamente que mienten. Antiguamente, 40, 50 años, tal vez algo se podía creer, pero hoy ya no. Veamos lo que nos dice Lucas capítulo 12, versículo 39 al 40. Lucas capítulo 12, versículo 39 al 40. Pero, ¿sabe de esto? Que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Estas son palabras de Jesús. Palabras ciertísimas, hermanos. Pero ¿sabe de esto? Si el padre, el dueño de casa, supiera a qué hora viene el ladrón, dice, entonces se quedaría haciendo guardia en su casa. Y estaría listo, preparado con la alarma o el garrote, no sé, pero estaría preparado para defender su casa. Pero como no sabe, el ladrón siempre, ¿qué es lo que hace? Sorprende. Fíjense ustedes que mucha gente, le decía a mi esposa, la gente es descuidada. Los ladrones han llegado hasta la misma cama. ¿Por qué? No, ahí estamos bien. Está buena esa puerta, déjala así. No pasa nada. Hermanos, las puertas, los portones que creían sólidos, se caían solos. Porque no sabían. ¿Qué nos está enseñando esto? Cuando tú ves las noticias, dices, bueno, Dios nos dice, tienes que estar alerta. La gran mayoría de los accidentes o de los portonazos, todo lo que es, van todo o en el celular o conversando. ¿Y qué viene lo otro? Para muy pocos son los que van avivados, van mirando, pendientes, astutos, sagaces, sabiendo que estamos viviendo eso, pues, hermanos. Y eso es lo que está diciendo. Así como el ladrón hoy sorprende a cientos, porque uno dice, está bien que caiga uno, 10 en un año ya, pero caen uno y otro y cometen los mismos errores. No te estaciones, no entres a tu casa de esta manera, espera, no, allá hacen exactamente lo que les dicen que no hicieran. Hay cientos de advertencias para ver el peligro y huir y prepararse antes. No toman asunto a nada de eso. Ahora, si pasa eso, que lo vemos a diario, ¿cuánto más esta palabra? ¿Cuántos realmente toman en cuenta de que Cristo viene pronto? Nadie tomó en cuenta la pandemia hasta que empezaron a morir. Hasta que los hospitales comenzaron a llenarse de hombres y mujeres, de jóvenes y niños que estaban allí graves. Y la mortandad fue grande. Y recién la gente, ¿qué es lo que hizo? Tomó conciencia. Pero cientos de personas igual no tomaron en cuenta la pandemia en muchos lugares. Hermanos míos, si eso que lo vemos a diario, la gente no toma conciencia, ¿cuánto más esto? Piensan que Cristo todavía no va a venir. Hebreos 10:37. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. ¿Y qué dice? Y no tardará. El tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Dios no se guía por nuestro reloj, que es el cronómetro. No, Él no toma en cuenta estas horas. Menos a Dios lo dirige un calendario. 2023, 2022, Dios no se dirige. Eso está hecho para el hombre, no para Dios.
Dios tiene su propio tiempo, Dios tiene su propio calendario, su propio momento. Él lo tiene en su sola potestad y sabiduría. Jesús le dice a sus discípulos: vosotros no sabéis los tiempos o las potestades, solo mi Padre que está en los cielos, Él tiene todo perfectamente claro. ¿Cuándo será el día? ¿Cuándo será el momento? No os toca a vosotros, le dice Jesús, saber esas cosas. Pero es necesario, le dice Jesús, que ustedes estén alerta. Porque, hermanos míos, le aseguro que aunque tengamos una fecha, no vamos a estar alerta hasta el minuto antes de esa fecha. Se los aseguro. Si dijeran el Señor viene tal fecha, le aseguro que las reuniones serían normales. Día antes empezaría a entrar la gente. Y un día antes ya estaría lleno. Yo digo, pero ¿por qué no vinieron antes? No, porque ya queda poco. ¿Ven? ¿Somos así o no? Así somos. Y mire lo que dice la Biblia, porque aún dijo Jesús un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Él lo prometió y Él lo cumplirá. Alabado sea Dios. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Él nos ha dado una visión gloriosa de esperanza para el futuro. Y la esperanza se llama Jesús. El Padre da una luz de esperanza. El Padre abre todo un panorama de esperanza para la humanidad. Dios dice, preocúpense de esto. Les doy una razón por la cual ustedes pueden vivir con certeza y seguridad. Y se llama Jesús, que es mi Hijo. Vivan en ello, confíen en Él, esperen en Él, mírenlo a Él. Alcen su mirada y digan, Jesús es mi única esperanza. Él es mi plena certeza y seguridad de mi futuro. Cristo Jesús. No el hombre, es Dios. Porque Él nos ha dado una gloriosa esperanza. ¿Para qué? Para Él. Para el futuro. A veces nos confiamos. La gente a veces se confía de todas las cosas. No, yo soy creyente. No, yo confío en Dios. Hermanos, aunque somos hijos de Dios, aunque están las hijas de Dios aquí, hermanas, hermanos, aún debemos andar por las calles y en la vida con mucha precaución. Aún debemos ser astutos, aún debemos poner atención a las cosas, tener cuidado que nadie nos engañe. Porque a veces caemos en las trampas sutilmente y pensamos que nada nos va a pasar, pero nos pasa porque somos torpes. Pero Dios a través de eso nos dice, ven, ten mucho cuidado. Él va a entrar física y visiblemente en el tiempo y el espacio. Nos reclamará a ti y a mí para Él. Llegará el momento en que el Señor Jesús diga, muy bien, ¿se acuerdan de la promesa? Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús dice, pues bien, ha llegado el momento. Así es que los llevaré a mi casa, al lugar que preparé para ustedes. Él va a entrar física y visiblemente, ¿dónde? En el tiempo y el espacio. Nos reclamará a ti y a mí para Él. Vea que a veces nosotros no consideramos esto como algo importante. Porque no nos imaginamos tal vez esa situación, pero si nosotros pudiéramos ver a través de la Escritura el gran amor de Dios hacia nosotros y de las cosas que nos habla Apocalipsis, del trono de Dios, de la gloria de Dios, de la eternidad de Dios, de donde no habrá frío, calor ni enfermedades y no habrá más muerte, entonces eso nos debe alentar. Entonces eso nos debe poner en una perspectiva. Yo quiero estar con mi Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero estar con mi Jesús. No significa que vas a partir mañana, pero estás en esa convicción de certeza, de seguridad que vas a estar con tu Señor. Como una novia que se prepara para su momento de matrimonio, de juntarse con su esposo. De los planes que tienen, y allí en ese altar ambos harán una promesa, un pacto de amor eterno. Están anhelantes, están en expectativa. Y hay muchos que están observando aquello. Así, ¿sabe? Los ángeles estarán allí mirando y observando. ¿Cuántos de nosotros llegamos al reino de los cielos?
Ellos van a decir, ¿y este llegó? Ah, no, no van a decir eso. Dice, en aquel día, cuando seamos llevados a las nubes para estar siempre con nuestro Señor, le veremos ni como un bebé indefenso, en un pesebre, no como el buen pastor que conduce a sus ovejas, no como el Salvador suficiente que murió en la cruz, sufriente, que murió en la cruz. Le veremos absolutamente supremo como el Rey de Reyes y no veremos a alguien en un pesebre, alguien pequeño. No veremos a ese Jesús, como decía hace poco tiempo, que tenía mucha apariencia a los demás. Alguien que tal vez físicamente se parecía a sus discípulos. No, será totalmente diferente. En resplandor, en gloria, en majestad, en vestidura. Hermanos míos, veremos la gloria perfecta de Dios. Veremos al unigénito Hijo de Dios en toda su majestad, en todo su poder y gloria y señorío. El que gobierna hoy tu vida y mi vida, los cielos, la tierra y el mar y todo el universo, le veremos cara a cara. Veremos su rostro tal como Él es. Y allí proclamaremos, el Rey es el Señor, el gran Jesús, el Todopoderoso, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Aunque en Jesús había algún parecido a sus discípulos, en su apariencia personal, en lo que Él hacía que los demás sintieran, era algo distinto y diferente. Él reflejaba la presencia del Padre dentro de Él. Así es que los hombres, cuando veían venir a Jesús, sabían que había en Él una autoridad. Y esa autoridad se reflejaba en su rostro y en su forma de hablar. Eso marcaba la diferencia entre los demás discípulos. Hermanos míos, cuando tú sirves a Dios y te llenas de Dios, tu vida refleja a Cristo al mundo. Y la gente ve en ti algo diferente a los demás. Usted tiene algo, sí, yo tengo a Cristo en mi corazón. Usted es diferente porque hay un Dios que amo y que sirvo y el cual está dentro de mí. Cuando nosotros nos relacionamos o estamos en este mundo, a quien debemos reflejar es a Cristo Jesús. Cristo reflejó al Padre y su reino y su majestad. El libro de los Hebreos habla del sumo sacerdote. El libro de los Hebreos es el único libro que habla en el Nuevo Testamento del sacerdocio de Cristo, del orden de un sacerdote. Y hermanos, eso nos indica que estamos frente a un verdadero rey y a un verdadero sacerdote, un verdadero Señor. Por eso no veremos a este Cristo sufriente que murió en la cruz. Le veremos absolutamente supremo como el Rey de Reyes y Señor de señores. Hermanos, no hay mente que pueda comprender todavía eso. Aunque Elizabeth el domingo también, recuerdo la palabra, nos trataba de exponer y explicar la santidad de Dios. Ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 4, la santidad de Dios, la pureza de su grandeza, de su esplendor que pudo ver Isaías. Fíjese que transcurren casi 6 capítulos para que Isaías tenga esta visión. Transcurre un gran tiempo hasta que Isaías ve esta revelación de Dios. Así también nosotros va a ocurrir un tiempo, y no sabemos cuántos años, pero sabemos que llegará el día en que le veremos tal como Él es. Pero va a llegar ese día. ¿Cuántos dicen amén? Ese día llegará, hermanos, porque nuestro Dios no tardará. Quiero dejar hasta aquí este tema hoy. Que sigamos meditando en esta preciosa palabra. Que sigamos comprendiendo la importancia que tiene esta escritura para todos nosotros. Que sigamos confiando en Él, porque Él lo que ha prometido, Él cumplirá. Y en aquel día, cuando seamos llevados en las nubes para estar siempre con nuestro Señor, mire qué precioso eso. Le veremos ni como un bebé indefenso, en un pesebre,
no como el buen pastor que conduce a sus ovejas, no como el Salvador sufriente que murió en la cruz. Le veremos absolutamente supremo como el Rey de Reyes y Señor de señores. Nuestra esperanza es Jesús. Vivamos en esto, hermano, y cada día sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Oremos al Señor. Padre.